Buenas tardes, Gerardo Montoya. Vamos a hablar esta webinar acerca de las nuevas características de la versión 19 de Compact y nóminas. Y vamos a iniciar. El objetivo que es, pues, al finalizar la sesión, el presidente será capaz de configurar nóminas para timbrar los requisitos del estímulo fiscal del artículo 186 de la ley del ISR, ¿no? O en casos de fallecimiento del colaborador utilizando el entorno de práctica proporcionado, ¿no? Vamos a ejecutar No vamos a ejecutar como tal la carga masiva, más bien les voy a explicar cómo hacerlo desde nóminas para lo que viene siendo ya la retención insuficiente, ¿no? Con los cambios de lo que es el Infonavit, que es otra de las modificaciones que trae este Compact y Nóminas 19. Y estos son los tres puntos que trae básicamente, ¿no? Que es el timbrado de CFE y de nómina, con requisitos para aplicar el estímulo fiscal para adultos mayores de 65 y personas con discapacidad. El timbrado de CFDI de nóminas para empleados con empleado fallecido y la carga masiva de retención insuficiente en el SUA, ¿no? Pero aquí la versión 19 pues ya trae un reporte para hacerlo de manera masiva, ¿no? Directo desde Compact y nóminas se puede hacer esta carga masiva, ¿no? Y pues esto es prácticamente lo que vimos ahorita, ¿no? Las nuevas funcionalidades que ya se las comentaba, que son los del timbrado del CFDI, de estímulo fiscal del empleado fallecido y lo de la carga del 370, ¿no? Esta es la nueva versión del SUA, la 370. Para que esto funcione, si desde ahorita les comento, pues deben de tener la versión del SUA, la 370. Entonces sí vamos a pasar a ver ahorita lo que es el timbrado del CFDI, ¿no? Para la nómina por el estímulo del artículo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? eh, o a qué se refiere esto de la inclusión laboral y la diversidad, ¿no? Que es el estímulo fiscal que busca fomentar la contratación de adultos mayores, personas con discapacidad, promoviendo pues ambientes laborales equitativos, ¿no? Y además pues les ofrece beneficios fiscales para los empleadores, que esto es una deducción adicional del 25% del salario pagado, reduciendo la carga fiscal y generando ahorros, ¿no? Entonces, ahí sí les beneficia un 25% extra, cumplimiento y formalización de la relación laboral. Para acceder al estímulo, pues los empleadores deben de estar al corriente con el IMSS y cumplir con el timbrado correcto, ¿no? Que sí, ahorita vamos a ver un XML, cómo les debe de quedar para que lo puedan ustedes aplicar. Y este beneficio del artículo, ¿no? Del 25% adicional, cómo debe de quedar el XML configurado, ¿no? En el contexto, pues el artículo 186 de la ley del ISR, del estímulo fiscal a los patrones que contraten personas de 65 años o más o personas con discapacidad, pues habla que les va a hacer, les va a permitir deducir adicionalmente el 25% del salario, ¿no? Efectivamente pagado a estos trabajadores, considerando el salario base utilizado para la ley de las retenciones, ¿no? Conforme al artículo 96 de la propia ley. En el caso de personas con discapacidad, dice el artículo, el patrón debe contar con el certificado de discapacidad emitido por el IMSS y en todos los casos es obligatorio cumplir con las obligaciones del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, ¿no? O sea, estos son los requisitos que deberían cumplirse para que ustedes tengan acceso a lo que es el estímulo fiscal. Y en el caso del adulto mayor, la regla 2758 que se publicó dice que el recibo en el XML debe decir pago de nómina, adulto mayor o pago de nómina, certificado de discapacidad. Así debe de salir eh, lo que es el XML, ¿no? En la reforma fiscal publicada en el 2026, ¿no? Que son las modificaciones que trae. Entonces, así debe de salirles a ustedes el XML. Eh, ¿Qué debo o cuáles son los requisitos para aplicar el estímulo fiscal del artículo 186 de la ley del ISR? Pues el patrón debe de ser persona física o moral, contribuyente del ISR, cumplir con el artículo 15 de la ley del Seguro Social, IMSS, cuotas y avisos, ¿no? Básicamente, el trabajador debe ser persona con discapacidad
ya sea motriz, mental, auditiva, lenguaje mayor o igual al 80%, o invidente, ¿no? Que eso es lo que puede ser trabajador, o en su caso el adulto mayor de 65 años o más, ¿no? El estímulo que te da esta ley es la deducción adicional del 25% del salario efectivamente pagado a estos trabajadores. Salario base para el ISR es el artículo 96 del ISR, ¿no? Y el CFDI de nómina, de acuerdo a la reforma fiscal, de la miscelánea fiscal del 2026, dice que el XML pues debe incluir el nodo, ¿no? De percepción, concepto de la leyenda, ya sea que diga el concepto si es un pago para adulto mayor o lo que se está haciendo es un pago de nómina certificado de discapacidad para que se diferencie qué es lo que estás pagando, ¿no? Así debe de salir el nodo. Ahorita lo vamos a ver en el sistema. El timbrado del CFI con estímulo fiscal, ¿qué debemos realizar en el sistema? Pues hay que identificar en el catálogo de empleados a quién se le va a aplicar el estímulo fiscal, ¿no? Hay que ir al catálogo de empleados y ver a quién se le va a aplicar el estímulo. Seleccionar el estímulo, ya sea que sea por adulto mayor o por un certificado de discapacidad, y timbrar los recibos y verificar el XML con la leyenda en las percepciones, ¿no? Dependiendo del tipo del estímulo, pues hay que verificar lo que es el XML. Entonces, aquí verás, vamos a ir, antes de pasar al de fallece, vamos a entrar aquí a lo que es nómina. Yo aquí ya tengo nóminas, aquí se está viendo nóminas, aquí yo tengo los empleados. En el caso para aplicar el estímulo, y aquí ya tengo como ejemplo a al 111. Si yo me voy al catálogo de empleados a ver los datos del empleado, ¿dónde vamos a localizar nosotros en la nómina qué estímulo le vamos a aplicar? Es seleccionar al empleado y venirnos aquí donde dice estímulo fiscal del artículo 186 de la ley del ISR. Aquí le vamos a dar. Ya sea que le ponga, si no aplica, pues es un empleado normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? O si le vamos a aplicar lo de adulto mayor, pues aquí le vas a aplicar adulto mayor. O en su caso le vamos a aplicar el certificado de discapacidad, dependiendo cuál sea el estímulo que vamos a aplicar. Aquí le vamos a seleccionar, aquí es donde van ustedes a identificar si aplica o no el estímulo fiscal y qué tipo de estímulo, ¿no? En el caso del 111, pues aquí tenemos como adulto mayor y le vamos a decir que no. Este otro que es Juárez Cortés, yo le puse a manera de ejemplo que a este le vamos a aplicar el estímulo fiscal con certificado de discapacidad, que son los dos diferentes tipos de estímulos que ofrece el sistema y la ley del artículo, la ley del 186 de la ley del ISR, ¿no? Entonces aquí ustedes van a seleccionar qué estímulo van a aplicar, van a guardar a sus empleados, van a hacer el cálculo normal de la nómina, se va a autorizar la nómina y se va a timbrar el recibo, ¿no? Cuando ya timbren el recibo, pues hay que verificar el XML. Para este caso ya tenemos aquí, o yo ya me di la tarea de tenerles aquí en el visor de documentos a los empleados. Ya les timbré aquí el sobre recibo. Aquí tenemos el 155, que era un empleado por discapacidad, y este como adulto mayor. Entonces, ¿cómo debe de salir su XML? Aquí vamos a ver el XML y aquí les voy a mostrar cuál es la diferencia. Si se fijan aquí, en todo lo que tenga que ver con percepciones, aquí en el tipo de percepción, pago de nómina, si se fijan aquí me ponen la leyenda, certificado de discapacidad. Aquí tengo otra percepción, también me va a poner certificado de discapacidad, ven que se repite y se va a repetir esta en todo lo que tenga que ver con percepciones, ¿no? Para acuérdense que si se fijan aquí, ya en la noda de las deducciones no aparece, ya no aparece el certificado de discapacidad.
se les va a aparecer o debe aparecer aquí en todo lo que tenga que ver con percepciones, ¿no? Esa es la diferencia y aquí es lo que deben de verificar cuando ustedes apliquen esa ley, ¿no? O ese beneficio. Así les debe de aparecer su XML. Entonces, ese es uno. Aquí tendríamos este otro que también lo podemos ver. Y este nos va a aparecer como adulto mayor. Si se fijan, aquí cambia. Igual se les va a repetir la leyenda de adulto mayor en todo lo que tenga que ver con el tipo de percepción, ¿no? Adulto mayor, todo es adulto mayor. Y en lo que tenga que ver ya con deducciones, pues si se ven igual, ya no aparece aquí nada de adulto mayor. Ese es el cambio que se hace en Compact y Nóminas 19, ¿no? Para que cumplan con la regla del artículo 186 si es el caso que ustedes emplean adultos mayores o empleados con discapacidad. Así se debe de generar el XML, ¿no? Por la nueva disposición. Esa es parte de las modificaciones. Eh, en el caso del timbrado de cuando fallece un empleado, también aquí en la versión 19 se le agregó un campo para que ustedes lo señalen como empleado que falleció. ¿Qué es lo que cambia en la nueva regla? Que el RFC del receptor para pagos de nómina, aquí dice, ¿no? Para pago de nómina del trabajador fallecido se debe usar el RFC genérico, ¿no? Que es el XAXX 010101000, no el RFC real del trabajador. Pues debe de generarse con el RFC genérico. El CUR del receptor se debe registrar el CUR del trabajador fallecido. Ese sí no cambia, debe ser el mismo CUR del trabajador fallecido. Eh, el nombre del receptor se debe registrar el nombre del trabajador fallecido. Ese tampoco cambia, ¿no? Lo que está viendo ahí, que es lo que se usa, es el RFC genérico. Y el domicilio fiscal del receptor debe llenarse con el código postal del lugar de expedición. Esto es que aquí el código postal no va a ser el código postal del trabajador, sino va a ser el código postal de, de la empresa que está haciendo el recibo, ¿no? Entonces lo que cambiaría aquí es el RFC, que sería el genérico, y el código postal de la empresa, ¿no? Así es como se tendría que timbrar cuando hay un trabajador fallecido, ¿no? Y esto de acuerdo a las nuevas reglas, ¿no? ¿Qué debes realizar en Compact y Nóminas? Pues hay que identificar al trabajador que falleció en el catálogo de empleados, timbrar el recibo y verificar que el XML con los requisitos de la guía de llenado de nómina del 1.2, es decir, hay que identificar al trabajador, se va a hacer igual la nómina, se les va a pagar, por ahí si tienen algún pago pendiente y hay que verificar el XML. Entonces aquí vamos a traer a nómina, de hecho aquí en este, creo que es la 102. Vamos a ver el catálogo de empleados. Si se fijan aquí en generales, bueno, aquí esta decía que no aplica estímulo fiscal, pero aquí en IMSS Infonavit, en la pestaña de IMSS Infonavit, aquí la versión 19 agrega este valor que ustedes ven aquí, que dice de función. Entonces, si lo alcanzamos a ver, entonces si ustedes ponen esta señal, quiere decir que este trabajador ya fue por defunción este timbrado de este trabajador. Si verificamos aquí el código postal dice 83,000, ¿ok? Y el RFC del trabajador. Aquí en este caso no hace falta que modifiquen por el RFC genérico, ni que se cambie el código postal del trabajador por el de la empresa. Con el solo hecho de poner aquí la tilde de función, al momento de timbrar aquí, ya le voy a poner el RFC genérico y va a poner el RFC de la empresa. Entonces, ya con este solo cambio ya no se... Y el CUR, pues lo va a respetar, ¿no? Entonces aquí nosotros igual vamos a ver en el visor de documentos digitales, que también ya les timbré un XML para verlo de ejemplo, que es
el cero, este, vamos a decir ver XML, y si se fijan, aquí miren, ya me puso el RFC genérico. No lo cambiamos en el catálogo de empleados, pero sí me pone el RFC genérico. Y en el domicilio fiscal, si se fijan, tenía el código postal el 83,000. Aquí me pone el 44,600, que es el código postal que tiene el empleador, no que tiene el patrón aquí. Aquí me lo cambian automático. Quiere decir que con esto, con estos cambios, estamos timbrando a un empleado por fallecimiento, ¿no? Hay que verificar el XML que le salga de esta manera, ¿no? Entonces aquí nos estamos dando cuenta que sí hace el trabajo, ¿no? Si nosotros nos vamos a nómina, vemos aquí que tiene, que es por defunción. Aquí está su RFC, aquí está su código postal, pero en, en el XML, como le pusimos que era por defunción, nos pone ya lo que es el RFC genérico y nos pone el código postal de la empresa, ¿no? Esa es la modificación que se hace, ese es el nuevo, es uno de los nuevos requisitos de las reglas de Compact y Nóminas. Son las nuevas funcionalidades de Compact y Nóminas. Entonces, así es como les quedaría un timbrado por defunción. Y esto es la otra funcionalidad que tiene Compact y Nóminas 19, una carga masiva de retenciones insuficientes, ¿no? Recuerden que ahora con esto de la modificación de las retenciones al empleado, de las aportaciones al Infonavit, cuando tienen crédito, hubo la modificación que se estuvieron dando prórrogas, ¿no? Pero a partir del sexto bimestre del 2025 ya está vigente. Y aquí nos vamos a basar en esto que está aquí, ¿no? En lo que está señalado en azul, que dice que cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a los que se refiere la fracción 3, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. Es decir, ahora aunque falte o tenga incapacidades, pues el descuento va porque va, ¿no? Entonces aquí en esta imagen que ven aquí dice antes y ahora no. Y aquí dice antes, pues como antes el patrón podía suspender el descuento de amortización cuando había faltas o incapacidades del trabajador. Eso era antes, ¿no? Ahora dice no se suspende la obligación de retener. El patrón debe de descontar siempre la amortización del crédito Infonavit. Esto es siempre y cuando, pues hasta donde le alcance con lo que le paga, ¿no? No le puedes contar más, ¿no? Y aquí abajo decimos, ¿no? El límite de descuento solo hasta el salario efectivamente pagado al trabajador. Recuerden que decían que porque el patrón iba a pagar la diferencia del trabajador. No la va a pagar. Cuando eso sucede, o cuando hay alguna faltas o no les alcanzan a retener lo que es en el bimestre, pues aquí en la diapositiva derecha dice, ¿no? Se genera una retención insuficiente, ¿no? Cuando eso sucede, pues el patrón no está obligado, o sea, no paga la diferencia. Esto significa que a final del bimestre, si le alcanza al trabajador, pues va a tener que hacerse el cargo de esa retención insuficiente, ¿no? La vigencia, pues aquí ya a partir del sexto bimestre del 2025, esto es decir, noviembre, diciembre, pues esto ya aplica, ¿no? Se debió haber pagado antes del 17 de enero y es un cumplimiento, es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, estos pagos ya deben de estarse haciendo, ¿no? Entonces, cuando se genera una retención insuficiente, pues ya se puede hacer una carga masiva, ¿no? Del sistema de nóminas. Para esto deben de tener el SUA 370, ¿no? Aquí dice lo de la carga masiva, ¿no? De la retención insuficiente. Aquí nos habla lo que es el artículo, ¿no? De la retención insuficiente. Esta liga que está aquí se la vamos a hacer llegar. Aquí existe un manual de cómo hacerlo en el SUA y ahí les va diciendo las diapositivas. Incluso pues aquí ya tiene
tiene un apartado de la retención insuficiente. ¿Cómo es que funciona? De hecho, en el SUA, en el 370, se puede generar un archivo TXT, se puede exportar, pueden hacerse las modificaciones ahí en ese archivo de texto y después lo importan de manera masiva, ¿no? Aquí en esta liga que está el manual en PDF y ahí les va a decir qué campos es los que hay que modificar en ese archivo TXT y después importarlos. O lo pueden hacer uno a uno si así lo quieren hacer, ¿no? Eh, Eso habla de la generación, ¿no? Insisto, aquí eso debe ser la carga masiva con el SUDA 370 y con nóminas 19 ya, ¿no? 1901. ¿Cómo funciona? Pues hay que generar el reporte de la amortización bimestral, ¿no? En el Infonavit. Puede elegirse aquí en Compact y Nóminas igual, elegir archivo TXT o en la conexión directa en el SUA, que es lo que les voy a decir ahorita. ¿Dónde está esta conexión directa? Porque esto lo hace de manera automática, ¿no? Valida los reportes, revisa los importes y los colaboradores afectados y realiza la carga, confirma los resultados, ¿no? Este es un nuevo reporte solo ya a partir de la versión 19, ¿no? Versión nómina 19, versión SUA 370. Para hacer la conexión en línea con el SUA, deben tener pues el SUA instalado ahí en la computadora que vayan a ejecutar la conexión en línea y tenerlo abierto, ¿no? No, no, aunque lo tengan, ábranlo para que ejecuten este reporte y les pueda hacer la funcionalidad del, de la carga. Entonces, ese reporte aquí lo vamos a encontrar. Miren. El reporte está aquí donde dice IMSS Infonavit, reportes, y si se fijan aquí dice amortización bimestral, retención insuficiente. Cuando esto en el bimestre, pues no les alcance. Aquí ya vamos a tener la retención insuficiente y este es vamos a esperar nada más a que cargue. Aquí vamos a seleccionar el registro patronal, muy importante, el ejercicio al 2025. Aquí pueden seleccionar el bimestre que se va a pagar. Todos los empleados, aquí es lo que les decía, ¿no? Aquí vamos a decirle enviar información al SUA, generar el TXT. Pueden generar el TXT y modificarlo, después cargarlo. Pero pues esto es lo verdaderamente interesante, ¿no? Que ustedes tengan el SUA en su máquina y le digan, no, pues lo quiero hacer en una conexión en línea. Ahorita aquí nada más les voy a mostrar lo que es el archivo de Excel, cómo se muestra, para que vean que pues les va a salir. Cuando tengan retención insuficiente, pues les va a ayudar bastante, ¿no? Si se fijan aquí, va a leer este archivo. Yo seleccioné ahorita noviembre y diciembre, no tenemos nada de noviembre y diciembre, ¿no? Pero pues aquí nos va a mostrar los empleados que tengamos con retención insuficiente. Nos va a decir el RFC, el tipo de periodo, el periodo inicial, el periodo final, el departamento, todo aquí. Aquí nos va a decir la amortización calculada por el SUA, la amortización total retenida y la diferencia, ¿no? No acumulable y la retención insuficiente. Entonces aquí nos va a dar todos los datos este archivito de Excel y debe coincidir con su SUA. Verifican los datos y entonces al momento que ustedes les den aquí enviar retención insuficiente, pues esa retención insuficiente ya se les va a pasar directamente al SUA, ¿no? Aquí se les va a hacer totalmente en línea. Digo, si lo quieren hacer desde el SUA a través de un TXT o como se hace, ¿no? O se puede hacer también del SUA de trabajador a trabajador y este, poniéndole de manera manual cuánto fue la retención insuficiente, ¿no? Cuánto fue cada uno y irlo calculando. O por este medio, pues ya lo haríamos de manera más práctica, ¿no? Y de manera masiva. Y esa es la tercera y esta es la última modificación de lo que es el Compact y nóminas 19, ¿no? Esas tres serían básicamente. Ok, muchas gracias a todos. Buena tarde.